Un clásico de la literatura norteamericana decía que matar ruiseñores que solo nos cantan y no hacen daño es un acto malvado. Sin embargo, hay quienes describen a nuestros históricamente olvidados mineros peruanos no como ruiseñores, sino como vandálicas aves rapaces que andan en busca de desequilibrar a países proimperialistas como el Perú, genuflexos a las vertientes nacionalistas que circundan la geopolítica latinoamericana. Bueno, eso es lo que arguyen. A no dudar que de uno y otro extremo faltamos a la verdad y por consiguiente a la armonía que se merecen todos y cada uno de los que habitamos esta parte del continente. Pero hay verdades que tienen justificación, pues después de tanta historia fratricida no se les puede exigir a nuestros hermanos mineros conductas de ruiseñores. Sin embargo, están más cerca de serlo que sus victimarios de turno. Y no se trata de ir contra la capacidad de gobernar de la actual administración inca, sino de ir contra la gobernabilidad histórica peruana que ha ejercido el poder marginando y generando insólitos lugares como la ciudad de plomo más contaminada del mundo, La Oroya, obra maquiavélica del genérico gobierno peruano. Una vez más, despertamos al Vallejo que llevamos dentro los peruanos, tal vez en París con aguacero o en Caracas con sequía, un jueves del cual tenemos ya el recuerdo y con huesos húmedos, diciéndole al eterno gobierno peruano tanto amor y no poder contra la muerte, a propósito del domingo de resurrección en el que cayeron victimados 6 mineros artesanales y decenas resultaron gravemente heridos. ¿Por qué nuestros aborígenes de Bagua y nuestros policías debieron enfrentarse unos a otros para convertirse en los corderos de Dios que quitan el pecado del mundo en este sofisticado siglo XXI? ¿Por qué nuestros mineros artesanales de Chala deben continuar con este sacrificio? ¿No serán los corderos de alguna diabólica instrucción suprema? A nuestros Cristos del alma del nuevo milenio se les acusa de ejercer la minería artesanal de manera informal, contaminando el medio ambiente, en particular los ríos. Sin embargo, aquella conseja que decía que con la misma vara que mides serás medido, no se le aplica a la gran minería que contamina el Valle del Mantaro y a la metalurgia que le llena los pulmones de plomo a los niños de esa zona. Se les cuestiona a nuestros mineros artesanales por las condiciones de trabajo infrahumano por ser informal, carente de seguridad social y sin embargo muy cerca a Palacio de Gobierno, en las propias narices de Fujimori, Toledo, García Pérez, es decir, del gobernante que estuviera de turno en muchas de esas casonas del centro histórico limeño, Girón, Callao, por ejemplo. No una, sino muchas jóvenes existencias se ganan la vida realizando contaminados trabajos de imprenta, manipulando combustible en áreas no expeditas para hacerlo, desamparados de seguro social alguno, ganando miserables sueldos a destajo. De continuar así nuestra historia, no nos sorprenderá que así como se dio la orden de matar en Bagua y en Chala, amanezcamos con una nueva orden que implique dar muerte a todo aquel que circunde Palacio de Gobierno, pues da la impresión que pese a ser un profesional del derecho el doctor Alan García Pérez, olvida que la clave del problema no está en la fuerza bruta, sino en reivindicar los derechos sociales de todo aquel peruano que trabaja o que trabaje de manera informal. Por cierto, como diría Vallejo, son los más. No hay que olvidar que el gran vuelco hacia la productividad en el Perú de los últimos tiempos, de emporios económicos como Gamarra, tienen sus cimientos en el trabajo informal y a destajo de las hoy prósperas pequeñas, medianas y grandes empresas, incluso transnacionales, como las empresas textileras. Entonces, se trata de legislar estableciendo el orden de la minería informal, pero no con fuerza bruta, sino con diálogo, pues ninguna formalización o ley que se quiera aplicar justifica que el Estado peruano arremeta a balazos en contra de la población. Todo esto se presta a especulaciones que van desde el desalojo a ultranza por parte del gobierno de turno a cuenta de entregar estas zonas a la gran minería que anda presurosa por el metal precioso que ha llegado a cotizarse por las nubes en el mercado mundial de los últimos días, hasta quienes dicen que el actual gobierno peruano prometió un plan de formalización de la minería informal, pero no lo hizo, no olvidando que hay quienes creen que hay una mano oculta
transnacional que se burla y acerca y aleja de nosotros como negra cuchara de amarga esencia humana, la tumba, y menos sabe esa oscura hasta cuándo la cena durará, parafraseando una vez más a Vallejo en La cena miserable, que continúa sirviéndose lamentablemente en nuestra América morena. Y entonces cuando leemos este tipo de sucesos, pues a no dudar que, como dice Lula da Silva, para terminar con el editorial que ya lo tenemos en nuestra página web, hay mandatarios latinoamericanos que han olvidado que los ricos no necesitan del Estado. Eso lo dice Lula da Silva. Mientras las grandes mayorías, sin la protección y comprensión del Estado, van camino a su extinción. O en el mejor de los casos, y yo oído el tambor aquí, rumbo a su propia vorágine reaccionaria, ¿no? Así que no se quejen más adelante si aparece esa vorágine reaccionaria indetenible, debido precisamente a esa simpleza con la que tratan los problemas reales de nuestros hombres de a pie. De allí que se hace indispensable que todo gobierno haga del Estado un Estado protector de los derechos sociales de los que no tienen, sin que ello implique menoscabar a la gran empresa que cumpla religiosamente con el pago de sus impuestos y de los derechos sociales de sus trabajadores, ¿no? O sea, eso no quita de que si alguien está cumpliendo, ¿no?, un potentado cumple con todos sus impuestos, el pago de lo que significa tal vez los beneficios sociales de sus trabajadores, pues hay que aplaudirlo, ¿no? Y el Estado está precisamente para, bueno, seguir trabajando con ellos. Pero sabemos que hay casos al revés, que siempre son los menos los que están totalmente dentro de la legalidad. Las grandes empresas no siempre son grandes a la hora de rendir las cuentas debidamente a los estados de turno. Por el contrario, muchas de ellas pues manejan el buffet o el lobby, como lo llaman, ¿no?, para lograr sus situaciones de ganancias alternas que frecuentan a los gobiernos de turno en general en América Latina. Entonces vamos a darle el beneficio de la duda al régimen de turno en el Perú y a esperar que no continúe dándole pena a la tristeza que nos embarga cada vez que leemos este tipo de atrocidades. Pues recordemos que así como Matar un ruiseñor, que es el título que le dimos al editorial, se convirtió en un bestseller dentro de la historia discriminatoria norteamericana, ganó el premio Pulitzer en 1960, producto de una narrativa sobre un suceso ocurrido en 1936, y esa narrativa trata sobre la discriminación racial, ¿no?, en especial a los afros, ¿no?, a un caso de un personaje de color allá en los Estados Unidos, y que miren, pasaron los tiempos y actualmente pues el que gobierna es un descendiente afro, como es Barack Obama, aunque muchos dicen que Barack Obama es un blanco que ha tomado mucho sol, ¿no? Lo describen así porque hasta el momento es más una promesa, pero no una realidad en cuanto al cambio que debería tener el gobierno de los Estados Unidos. Del mismo modo, este tipo de atropellos maquiavélicos del Estado peruano son reflejados por la prensa peruana e internacional, y todos llevan el epitafio de que jamás prescribirán. Eso sí, tienen que escucharlo con atención, en especial aquellos que están detrás del escritorio de algunas entidades del Estado peruano en la actualidad. Todo esto no prescribe, como no prescriben otros casos en América Latina que lamentablemente son recurrentes. Siempre el abuso del poder está yéndose de las manos en los últimos tiempos.